Pues buenos días a todas y a todos de nuevo. Continuamos en este curso, en esta segunda jornada del curso de verano sobre la cultura del entretenimiento en los mundos de Carlos V, vida social, rituales, fiestas, juegos y espectáculos. Tras este breve salto que hemos dado al futuro, es decir, al bloque de mañana, volvemos al bloque de hoy sobre celebraciones y creencias en la América virreinal, y en este caso con la profesora Rosa María Martínez de Codes, catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense y codirectora de este curso, que nos va a hablar sobre simbolismo y espectáculo en las fiestas cortesanas novohispanas. Sin más, profesora, como ya la presenté en la inauguración, lo dejo aquí y la audiencia es toda suya para escucharla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya, porque ya es más de la 1, en esta jornada del segundo día del Campus Juste que estamos atendiendo. Gracias por estar aquí, participar con todos nosotros en esta sesión, y también gracias a los que están al otro lado del mar o allá donde se encuentren por estar aún atentos a lo que podamos explicar. Yo no voy a hablar de América Latina, porque América Latina no existía en el siglo XVI. Yo voy a hablar de la América virreinal. Yo voy a hablar de las Indias occidentales. Es decir, es necesario fijar conceptos y palabras. No podemos hablar de América Latina cuando hablamos de la época virreinal, siglos XVI, XVII y XVIII. Por lo tanto, seamos adecuados a la terminología documental que exige un rigor conceptual mínimo y terminológico mínimo. Perdón por esto, pero yo lo quiero decir así, porque todo el mundo habla de América Latina y no se sabe lo que es América Latina ya. Bueno, que tiene su sentido en el siglo XXI. Voy a explicar algo así como de entrada, porque en realidad yo miro el reloj y miro lo que tengo en la cabeza y escucho mi cabeza y me dice: vas a tener que reducirte a las ideas claves para poder explicar lo que quieres explicar. Voy a hablar de la corte virreinal, porque aquí no se ha hablado de la corte virreinal y no se ha hablado de los virreyes. Por lo tanto, a mí me toca eso porque es que en las Indias funcionaron virreyes. El rey nunca visitó las Indias. Por lo tanto, estamos ante un concepto de corte virreinal donde no hay monarca, nunca visitó los territorios. Y segundo concepto, donde no existía una nobleza originaria. Por lo tanto, ya estamos hablando de un modelo de corte virreinal diferenciada al menos de las que hubo en el ámbito europeo. Eso es importante, pensarlo y tenerlo en cuenta. Porque yo quiero lanzar una pregunta que ustedes van a recoger al final, y yo lo voy a preguntar, además. ¿Hasta qué punto estamos hablando de unas cortes inventadas, recreadas? Bueno, ¿y con qué propósito y con qué finalidad política? Ese es el juego. O sea, este es el juego de mi ponencia. Mi ponencia es más conceptual. Yo lo siento, no tengo tantas imágenes porque no hay tantas imágenes y porque yo construyo sobre reflexiones, ideas que forman parte de una historiografía muy interesante. Italia empezó a realizar en el siglo XXI una historiografía comparada, porque Italia es la base de esas cortes que funcionan en la Europa, en el ámbito de la monarquía. Es decir, estudiar la imagen del rey y la imagen de los reinos en la España moderna y en los virreinatos americanos. Claro, implica, si lo estudiamos de manera comparada, hablas de Mesina, hablabas de Nápoles, hablamos de Aragón, hablamos de cortes en Castilla, en Italia, en cortes virreinales. Entonces decimos, bueno, si buscamos un modelo comparado, ¿a dónde vamos y cómo caminamos por él? Eso es lo que se está tratando de hacer en la historiografía actualmente. Yo entiendo que existe una primera y fundamental diferencia entre el espacio americano y el europeo. Las antiguas posesiones aragonesas de Italia, unidas a la corona de los Austrias de España, conservaron sus propias leyes y fueros, y como se dice de manera técnica, si quieren ustedes, fueron una forma de agregación conocida como igualmente importantes, lo que se dice aeque principaliter. O sea, no se trata de la monarquía compuesta, término que ustedes conocen de sobra en la historiografía actual. No, se trata de otro modelo que se llama una agregación conocida como igualmente importante. Las Indias occidentales, en cambio, se incorporan a la corona de Castilla y adoptan su mismo estatuto jurídico. Se diferencian, por lo tanto, del modelo europeo. Este texto
que yo traigo aquí, propone renovar de alguna manera o mirar de una manera diferente el funcionamiento de la monarquía española en los reinos de Indias y ofrecer algunas claves para entender cómo se integraron los amplios territorios que se poseyeron en América en esa monarquía. Se ha aceptado que el gobierno de Carlos V no se puede entender solo desde la perspectiva de la relación que mantuvo la corona con las distintas unidades políticas del imperio, la relación centro-periferia, al cual estamos acostumbrados en la historiografía. La corte ostenta un protagonismo relevante y empieza a ser entendida como un lugar privilegiado de integración social y política de la monarquía. Y eso que en medieval y en el Bajo Medievo ponía en evidencia el profesor Nieto que existía, eso que nosotros no veíamos de una manera tan clave está siendo cada vez más evidente. Las élites sociales forman parte y van a conformar ese conjunto de cortesanos que van a conformar esas cortes. Veremos en qué momento y de qué manera se hace en América. Porque, claro, aquí tenemos un mapa sobre la cultura del entretenimiento. Esto es un mapa muy interesante. Esto es la Ciudad de México. Esta Ciudad de México yo la traigo porque es un plano que fue alzado por un ingeniero. En 1628 levantó este plano, que no se conoció hasta principios del 20, a través de un tal Ruffoni, que era un litógrafo florentino, y que a partir de los datos del plano consiguió efectuar esta representación. Es una belleza de plano. Pero claro, era una laguna. Tenochtitlan era una laguna y está levantada sobre la laguna. Entonces, ustedes piensan en el espacio de la corte. El espacio de la corte es esto. El espacio de la corte es una laguna. ¿Qué corte hay ahí? Es decir, ¿cómo se levanta la creación espacial de una corte sobre ese espacio geográfico natural? Eso es lo que uno tiene que pensar. Y estamos hablando de 1628. Bien. Por lo tanto, quiero que tengan en cuenta los espacios en la recreación de la corte virreinal. Bueno, en definitiva, yo creo que esta renovación historiográfica que hay, esta es una idea que lanzo, pretende dar vida de forma inteligente a la pregunta sobre cómo se pudo gobernar una monarquía tan extensa como la española y cómo afrontaba la monarquía el problema de la ausencia real en sus territorios. Esta es una clave de pensar el modelo de monarquía que tenemos, porque no existía la ausencia, o sea, no había rey en los territorios que dominaba. Para eso está la institución virreinal, porque fue el medio hallado por la monarquía española, para intentar paliar los efectos de esa ausencia real en aquellos territorios. Con la agregación de nuevos territorios a la monarquía se generaliza esa institución de raíz aragonesa, como hemos visto, hacia Italia y hacia América. Por lo tanto, ahí tenemos la raíz de este intento de canalizar ese instrumento de poder para hacer visible al rey en la lejanía. En consecuencia, uno de los rasgos que va a caracterizar la monarquía hispánica de los Habsburgos fue la coexistencia de cortes preexistentes, como fue Nápoles, Palermo, Milán, Bruselas, Lisboa, y me quedo corta, con otros espacios donde se crean cortes virreinales de nuevo cuño, ex novo. Claro, ahí hay una coexistencia de dos modelos de cortes virreinales diferenciados por los espacios que se manejan. Claro, en estas, la extensión territorial y la estructura de reinos que se va a originar en la Nueva España va a posibilitar el desarrollo de lo que se llaman cortes en ultramar, o de lo que se empieza a llamar cortes en ultramar, y donde los virreyes y sus respectivas cortes virreinales juegan un papel relevante en la integración de esos territorios y sus élites políticas en una monarquía común. Bueno, vamos a dejar esa imagen que no creo que corresponda a la mía. No, es cierto. Bueno, quiero que tengan en cuenta ahora lo siguiente. Yo voy a hablar básicamente me voy a referir a tres cuestiones interrelacionadas con el fin de poder entender un poco el funcionamiento de la corte virreinal. La naturaleza de esa corte virreinal y la imagen del virrey en Indias. Las relaciones, en segundo lugar, que establecieron las distintas cortes
Lima y México, yo he trabajado solo la de México, con las élites locales, el caso novohispano es el que yo quiero ofrecer, y la importancia que tienen las festividades cortesanas. Vamos, por lo tanto, en desarrollar la idea de cuál es la naturaleza de la corte virreinal y la imagen del virrey. Desde que se generaliza la institución virreinal en el siglo XVI, se abre en España un debate sobre las atribuciones del virrey y sobre cómo engarzar dos instituciones, el virreinato y los consejos territoriales, y me refiero al consejo de manera territorial, es decir, hablo de los consejos de Flandes, de los consejos de Italia de manera genérica, de Portugal, de Castilla, ¿de acuerdo? A eso se llaman los consejos territoriales. ¿Cómo se engarzan estas dos instituciones para conseguir gobernar esos territorios? Bueno, el proceso de definición de las competencias de los consejos está entre 1573 y 1598. Y esa delimitación de las competencias de los consejos va a terminar limitando el poder de los virreyes. Por lo tanto, en la práctica, si bien nos damos cuenta de que al menos en Indias los virreinatos, a partir de 1570, se hacen más autónomos, ya que el virrey se reafirma como hombre del rey, solo dependiente de su voluntad y menos de la de los consejos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la renovación organizativa que va a desarrollar Felipe II después de 1585 hasta su muerte va a institucionalizar esos consejos territoriales, lo que se puede llamar un sistema polisinodial de la monarquía, se puede llamar así, promulgando en cada corte etiquetas sociales, limitando los mandatos de los virreyes, y persiguió dotar de unidad e identidad a este conjunto desde la Corte de Madrid. La Corte de Madrid se establece en 1581 y la Corte de Madrid va a ser clave porque va a ser la que difunda la imagen de la Corte regia. Sin la Corte de Madrid no hay cortes virreinales, yo diría esto. ¿Por qué? Porque es el modelo por excelencia de las cortes virreinales que se crean en ultramar. Por lo tanto, Martínez Millán, que es uno de los grandes expertos en tema de cortes, constata cómo los virreyes, en calidad de próximos al rey, se opusieron a la pretendida supremacía de los letrados al frente de los consejos, no reconociéndolos como instancias de interlocución. Interesante. Dos fueron los resultados de esta comunicación directa entre los virreyes de ultramar y el rey. Los virreyes no alimentaron una concepción burocrática de su oficio, sino un vínculo directo con el rey. Ahí hay una diferencia. No eran oficiales, por decirlo así, del rey. En segundo lugar, en la monarquía de los Austrias no llegó a legislarse la figura del virrey de una manera definida. El derecho indiano tiene efectivamente dibuja las atribuciones y las competencias, ahora las mencionaré, pero su oficio no quedó bien definido institucionalmente, porque el virrey tenía un gran peso, una gran espada de Damocles sobre él, que era el juicio de residencia al final del mandato. El juicio de residencia cambiaba la situación. El virrey podía ser la mano derecha del rey, podía ser efectivamente sus ojos y su alter ego, como vamos a ver, pero lo que sí tenía luego es que rendir cuentas a la justicia. Y eso es muy importante, señores. Porque claro, en esa rendición de cuentas, todos los que habían sido perjudicados por la donación, por la cesión, por el nombramiento de cargos, mercedes, oficios, iban a denunciar el mal uso que había hecho del cargo el virrey durante su estancia en el mismo. Interesante este punto para que no lo olviden, ¿de acuerdo? O sea, que el virrey sí es el alter ego del rey, pero al mismo tiempo está controlado por este juicio de residencia, no por el Consejo de Indias, no tanto, ni muchísimo menos. En el caso de los reinos indianos, el fenómeno cortesano tiene particular interés porque quienes ostentaban estos cargos gozaron de amplios poderes. Yo necesito un poquito de agua. Los virreyes americanos, representantes personales del monarca hispano, ocupaban un lugar preeminente dentro de la burocracia indiana como gobernadores de amplísimos territorios, jueces supremos, ordenadores de pagos de la Real Hacienda, comandantes militares y vicepatronos de la Iglesia. Realmente estaban en todos los sectores. Justicia, administración. Gracias. Bien, de manera que Carlos V estableció lo siguiente.
que los reinos del Perú y Nueva España, y estoy hablando de una Real Cédula 20 de noviembre de 1542, no es esto que tengo en pantalla, me ha salido esto, pero no es esto. Que los reinos del Perú y Nueva España sean regidos y gobernados por virreyes que representan nuestra real persona y tengan el gobierno superior y hagan y administren justicia igualmente a todos nuestros súbditos y vasallos y entiendan en todo lo que conviene al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación de aquellas provincias. Es decir, que el rey le daba la representación personal a estos virreyes y les daba sus atribuciones. Por lo tanto, este virrey atribuía funciones de gobierno como virrey y gobernador, facultades judiciales en las actuaciones conjuntas con los oidores de la audiencia y militares como capitán general. Se pretendía difundir la idea de que la ausencia del rey era únicamente física, pero que estaba presente a través del virrey, de manera que los lazos entre el monarca y los súbditos distantes estaban enlazados. Bueno, Solórzano Pereira, el gran jurista del siglo XVII, justificaba la presencia del virrey en Indias en función de la distancia. Él decía, y lo decía en la política indiana, 1647, estas imágenes suyas, que viva y eficazmente los representasen y mantuviesen en paz y quietud a los súbditos de sus reinos. Es decir, los virreyes son la representación real del rey. Hay una clara voluntad de dotar al virrey en cuanto representante del monarca de una dignidad que refleja esa distancia. Claro, es que esto uno no lo entiende cuando ve cómo se celebran luego las fiestas de entradas de los virreyes en las grandes ciudades. Le dan el mismo boato, el mismo protocolo, el mismo ceremonial que si fuera la figura del rey. Claro, es que si no, no se entiende. Por eso es necesario resalzar la autoridad del virrey en esos territorios a través de todos los medios disponibles en la época. Fíjense que el virreinato de Nueva España es de creación 1535. Y fíjense que yo voy a hablar con la documentación que se conoce como las instrucciones que se hacen a los virreyes que van a Indias a partir de finales del siglo XVI. Es decir, que es evidente que esa corte virreinal que se va conformando a lo largo de la segunda década del siglo XVI, a finales del XVI, ya tiene una trayectoria. Y eso nos permite ver en qué medida el funcionamiento de esa corte virreinal en la Nueva España. En el caso de Novohispano contamos con la instrucción privada que se dio al marqués de Montesclaro por Pablo de Laguna, que era entonces presidente del Consejo de Indias. Esta instrucción privada que se da al marqués de Montesclaro, que se va de virrey, es de 1603. Este manuscrito está en la Biblioteca Nacional de Madrid y ha sido estudiado por algunos investigadores. En estas advertencias, como así se llama, de las cosas en que ha de tener particular cuidado el virrey de la Nueva España, ¿a qué se da prioridad? Eso es interesante. Se da prioridad a la importancia política de la imagen y del lenguaje gestual. Se exige al virrey gravedad, autoridad, ponderación en sus movimientos y se le pide que haga de esta forma de actuar un hábito, el andar muy despacio, siempre con mucha orden, sosegado, autorizado. Si el rey debe representar externamente su dignidad, con más motivo debe hacerlo el virrey, cuyo poder se basa esencialmente en una representación. El virrey representa, no es virrey más que en su función de representación. Norbert Elias, ya mencionado aquí, se refiere a esta particular ponderación de la conducta y a ese exacto cálculo de gestos, como algo que se convierte en una especie de segunda naturaleza entre los miembros de la sociedad cortesana, algo que debían aprender a manejar sin esfuerzo y con elegancia. Bueno, lo cierto es que cualquier gesto del virrey hacia una persona tenía un enorme significado. No resulta, por tanto, extraño que el presidente del Consejo de Indias advierta que los virreyes deben tener por norma que ningún género de cosas les turbe, los altere ni suponga una mala praxis. Voy a ver si consigo... ¿Qué problema con esto? Aquí está. Es que empecé por el final y ahora estamos en el principio. Bien, por lo tanto, esto que tienen en pantalla, que los reinos del Perú y Nueva España, es lo que yo he leído de la Real Cédula de Carlos V. Bien, y estos son los 3 puntos claves que yo estoy intentando desarrollar. Estamos en la parte primera, la naturaleza de la corte virreinal y la imagen del rey. Bien, y aquí tenemos esto de redes del imperio. Me interesó
porque de vez en cuando ustedes necesitan algunos consejos historiográficos que les pueda facilitar luego la lectura, el seguimiento del texto, y me pareció que estas redes del imperio podían interesarles, ¿de acuerdo? Las dejo y además ustedes tienen acceso a esta proyección sin ningún tipo de problemas. Y nos vamos. ¿Y aquí qué ha pasado? Bueno, pues no tiene nada. Aquí. Bueno, esto me interesa, es interesante este cuadro porque está refiriendo una forma propia, pero yo antes tenía otro. Aquí, bien. Un tema importante va a ser efectivamente esa forma de visualizar al virrey. ¿Cuántos virreyes tienen en escena? ¿Son todos virreyes? ¿Por qué? ¿Son todos virreyes? ¿Quieren mirarse bien el dibujo, por favor? ¿Quieren mirar quién es quién? Y Carlos V no. ¿Y quién más no es virrey? Y Felipe. Vale. Porque esta es la intencionalidad de la imagen. La imagen es la que juega aquí una trampa, porque evidentemente todos están ataviados a la española y todos, efectivamente, los virreyes que están representados aquí están copiando la vestimenta de Felipe, básicamente, y de Carlos. La vestimenta negra. Ahora hablaré de ella. Bueno, claro, siguiendo la moda, efectivamente. La Corte de Madrid dictó en materia de vestimenta unas directrices formales que se llamó vestir a la española, que fueron tendencias virales en aquella época de los últimos años del gobierno del emperador Carlos V y hasta la tercera década del siglo XVII, en la mayor parte de los palacios europeos, desde Inglaterra hasta Praga. Los hombres a la española visten principalmente de negro, como hacía siempre Carlos V y Felipe II en sus respectivos retratos de madurez y senectud. Sabemos que Felipe consideraba el negro color de autoridad, porque revestía autoridad el color negro. Y porque además poseía el mejor tinte del mundo, que es el palo de Campeche importado de América. Y el color negro, 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 ese que veis en la escena, es que no se conseguía en Europa, porque los tintes eran diferenciados y no existía el palo de Campeche, simplemente. Esto es una aportación que el vestir a la española tenía. Y los grises deslucidos no le gustaban al monarca, a ninguno de los dos. Además poseía, entonces, la contención ornamental en el vestir a la española era muy importante. Consistía en generar un contraste del cuerpo negro con los ribetes blancos de los puños y el cuello, que fue de tanto futurólogo para el trajo burgués. El marqués de Montesclaro, entre 1603 y 1607, lo tiene en pantalla, lleva un cuello, el segundo por la derecha inferior, lleva un cuello de lechuguilla de máximo radio, de gran altura, de moda a principios del siglo XVII, y una gorra muy alta, con un radio de falda que a modo de los sombreros. Era una transición la que se estaba produciendo ahí. Y luego tiene unos bigotes con las puntas hacia arriba, de moda hacia 1600, y luego una pequeña perilla. Es decir, aquí estamos en un modelo de representación de lo que es la copia, el máximo de tratar de identificarnos con lo que fue, con lo que la Corte de Madrid dictaba. Bueno, también hay en materia de los símbolos el derecho exclusivo de los grandes a permanecer cubiertos en presencia real. Esto es importante. ¿Por qué? Cubrirse era un signo de dignidad y cubrirse ante el monarca también lo era más. De manera que la regulación del uso de sombreros en determinadas ocasiones tenía una múltiple finalidad. Trataba de marcar la distancia que le separaba del rey, a los nobles, a los miembros de la corte, al tiempo que introducía una gradación jerárquica en la corte y creaba un privilegio codiciado que contribuía a incrementar la dependencia que del monarca tenía la alta nobleza. Vamos ahora a hablar de la estructura de la sociedad cortesana. La estructura de la sociedad cortesana en Indias está basada en una amplia gama de oficiales y sirvientes. Sirvientes que vivían tras las bambalinas, delante de las cuales, podemos decir, se desarrolla ese gran espectáculo de la vida cortesana, de arcos de triunfo, todo eso que forma parte de ese ceremonial que ha sido también narrado.
cuando se piensa en cuántos eran los sirvientes que formaban parte de esa corte, Alfredo Alvar calcula que a principios del 17 había cerca de 1.220 personas sirviendo al rey, como hombre y como gobernante. John Eliot, más tarde, cuando estudia la corte de los Habsburgos españoles, aumenta el número total de personas del servicio de la corte a 1.700 personas. Bueno, ¿cuál es el recorrido brillante es decir, cómo se gestan estas cortes? Yo no voy a hablar de 1650, sino de los inicios de la misma. Durante los siglos XVI y XVII, los virreyes embarcan en Sevilla y después en Cádiz, posteriormente acompañados de un numeroso séquito de criados, paniaguados, caballeros, parientes y amigos, que esperaban hacer una brillante carrera en Indias. No iban de gratis. Bueno, ¿por qué? Porque necesitaban un protector para hacer esa carrera en Indias. El número de criados que los virreyes llevaban a América muchas veces era el superior al número de los que servían habitualmente en sus casas originarias. Estos hombres de confianza del virrey, de los que se esperaba que fidelidad, respeto y veneración, 3 virtudes muy apreciadas. Bueno, básicamente fueron los que tuvieron efectivamente la posibilidad de adquirir esas mercedes. Se esperaba de ellos algo, en base a esa lealtad y a ese respeto. Claro, ustedes saben que los virreyes tenían la posibilidad de proveer con oficios y mercedes a los cargos, yo diría, de nivel bajo y medio en las Indias. Bien, esto generó el descontento de los naturales. ¿Por qué? Porque se consideraban con más derecho que los llegados en el séquito de los virreyes, en la segunda mitad del siglo XVI. Esta es una práctica clientelar. Es una de las vías para mejor penetrar el tejido social virreinal. Es una inicial práctica clientelar, pero quiero especificar algo. En las advertencias que se hace también, mencionadas anteriormente, hay una apología de la dignidad de los cristianos, que no sé si me va a salir. No sé, me va a salir. Bueno. En donde se explica que el ser criado del virrey novohispano es lo propio que ser señor en España. Y la razón era obvia, decía Pablo de Laguna, presidente del Consejo de Indias, en 1603. Bueno, es lo propio que ser señor en España, porque en aquellas tierras no hay más rey que el virrey, y los condes y marqueses son sus criados, y los oficiales reales y los grandes son los oidores, alcaldes de corte, etcétera. Claro, ese es el inicio de ese modelo de corte que se está generando. En realidad, dice él, deben recibir la misma estimación y trato como si fueran condes y marqueses. Bueno, esta es en la práctica una auténtica nobleza. Esta es, digamos, la forma de generar una corte en base a los recursos que tienen los virreyes en la segunda mitad del siglo XVI. Hay algo interesante, y es que es cierto que hubo que negociar, hubo que integrar y hubo que utilizar las instituciones. Y en este modelo de Estado de múltiples reinos, los virreyes fueron figuras esenciales como sujetos del poder y a su vez agentes en el reparto de ese poder mediante la distribución de mercedes. La distribución de mercedes fue un reparto del poder que se hizo al interior de esos territorios novohispanos. ¿Por qué? Porque en esa estructura de relaciones las redes clientelares tuvieron un papel fundamental en el funcionamiento de ese gobierno. Claro, el patronazgo y las redes clientelares no se deben interpretar en ese momento con criterios actuales como corrupción. No estoy hablando de la venta de oficios, estoy hablando, que es posterior, siglo XVII. Estoy hablando de esta primera fase. ¿Bien? Cuando digo esto, estoy hablando de que en el marco de una sociedad basada en el favor y en el caso del rey, la gracia y la justicia, era necesario que el patrón estaba obligado a favorecer a sus clientes, protegerlos y cumplir sus aspiraciones, que esperaban su merced a cambio de su servicio y lealtad, estableciendo una relación de doble dirección en las obligaciones. Esta relación no se establecía únicamente con inferiores, sino también con otros iguales, porque tener clientes, ser patrón, era motivo de ser respetado y servido.
Bueno, y en América se imitó el sistema de patronazgo real a través de la persona del virrey y el reparto de mercedes, que quedó expresamente contemplado en las leyes de Indias. Y ahí tienen esa recopilación donde dice nuestro nombre, hagan las ratificaciones, gracias, etc. El alter ego real llegaba con su séquito de familiares, clientes, que esperaban ser ubicados en la sociedad de destino, y allí era el virrey, el delegado regio, quien reproducía el sistema como principal fuente de patronazgo, repartiendo sus mercedes en una doble esfera, la privada como patrón y la pública como ministro real. Fue uno de los mecanismos de distribución, la distribución de oficios y mercedes fue uno de los mecanismos de poder más importantes de la corona, porque le permitió crear redes de patronazgo que sirvieron para dar cohesión a la monarquía y cimentar el poder regio, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, y al menos, yo diría hasta 1660, periodo en el cual el poder monárquico ya alcanza el máximo desarrollo. Algo más sobre esto es, en definitiva, hay algo que sí es interesante, porque aquí genera una preconcepción sobre qué pasa con los beneméritos, qué pasa con los hijos de los conquistadores, qué pasa con ellos, por qué reclaman efectivamente. Bueno, las redes, digamos que se produjo desde muy al principio porque los virreyes prefirieron delegar esas mercedes en beneficio de las personas que llevan en su séquito. Los hijos de los conquistadores y los hijos que tenían encomienda, hasta finales del XVI, reclamaron también esas mercedes. Y de hecho, en las leyes de India se marca una cuota para ese tipo de grupo social que hay en Indias. Si bien los virreyes eran muy poco afines a esta idea. ¿Por qué? Porque en realidad una merced es una forma de unir al individuo que la recibe con es una deuda de gratitud con el soberano. Y por lo tanto, si ese individuo que la recibe la revende a su vez, porque la intercambiaba a su vez con otro de su ámbito social, jugábamos una distorsión. Porque claro, los virreyes dicen, no lo consideran una deuda de gratitud con el monarca, consideran que lo tiene ganado por sí porque son beneméritos de la tierra y que por lo tanto es algo que se merecen. Eso no les une específicamente al monarca, lo consideran una deuda, no lo consideran una merced. Esta distorsión en el sistema, al utilizar los virreyes la distribución de oficios para recompensar no a los habitantes de la Nueva España o del Perú, sino a los miembros de del numeroso séquito que llevaban, generó problemas a la larga. Claro, evidentemente de ahí sale ese surgimiento en el siglo XVII de los criollos prefieren a los europeos para darles cargos virreinales en Indias, a los peninsulares para darles cargos, que en vez de a los criollos. Se gesta en esta concepción de la merced en beneficio del séquito inicial. Ese es mi modo de entenderlo ahora. Solamente en la segunda mitad del siglo XVI, luego ya cambia. Bueno, la corona nunca fue capaz de resolver este dilema porque creyó que el mantenimiento del poder y la autoridad de los virreyes estaba unido a la distribución de favores y mercedes, que era lo que tenía que hacer, como algo que los identificaba estrechamente con el monarca, pero siempre tuvo conciencia la corona de que el mal uso de esta prerrogativa por parte de los virreyes podía contribuir a debilitar el poder regio en esas remotas tierras de América. Claro, mal distribuido esas mercedes y esos oficios, evidentemente contribuirían a debilitar el poder regio. Los recursos con que contaba el virrey para distribuir mercedes podían ser materiales, bienes, tierras o encomiendas. Podían ser políticos, cargos, oficios y gracias. Las concesiones de mercedes bien orientadas podían facilitar su labor de gobierno. Se podía crear una red de corregidores y alcaldes mayores que le garantizasen el control del territorio. Se podían derivar recursos a los mercaderes que adelantaban dinero a la Real Hacienda. Es decir, jugaba una importante baza. A ver. No, es que yo voy para atrás. Yo no creo que lo vean, pero aquí tengo algo que es muy interesante, que es ese reparto. Vamos a ver, la autora de esta tabla figura, yo no sé si la llegan a ver, el nombre, ¿lo llegan a ver? Se llama María Vicens Ualde. Ha hecho una tesis doctoral sobre esa aristocracia y servicio de la monarquía de Felipe II
y básicamente el marqués de Villamanrique, entre Castilla, que fue virrey, y Nueva España, en ese periodo que funciona ahí, segunda mitad del 16 hasta 1603. Bueno, esto es del inventario. Esto es efectivamente un reparto de las mercedes que hizo el virrey Villamanrique y que sale efectivamente de los inventarios que ella ha podido realizar sobre este virrey. Entonces, estamos trabajando, ella ha trabajado en esta buena tesis doctoral de la Universidad Autónoma, codirigida, como ven en pantalla, por Antonio Álvarez Osorio. Por Antonio Álvarez Osorio, y también efectivamente lo tienen ahí en pantalla. Bien, ¿esto qué significa? Significa que no tenemos tampoco, suficientes estudios como para hacer una valoración de lo que significó este reparto. Pero si aquí nos fijamos, si pueden ustedes leer algo, pues una letra pequeña, pues si no, no me cabía, ¿okay? la imagen, y por lo tanto es difícil. Pero si aquí, no me puedo mover con un micrófono, no. Sí. No, pero... No, es que quiero pegarme a la esta. Bien. Lo que quiero que vean es la relación de favores a cambio de regalos también, que evidencia otra forma de clientelar. Sí, bueno, aquí estamos mejor. Aquí tenemos los nombres: Antonio de Monroy, Melchor de Reyes, todos los nombres, la relación de beneficios a criados y allegados del séquito del virrey en Villamanrique. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la relación criado, allegado, próximo, criado, allegado, secretario, escribano. Esa es la relación, efectivamente, que trajeron de la península en el séquito del virrey. Y a continuación tenemos la merced que le hace el virrey. ¿Y cuál es la merced? La merced que le hace el virrey en función de su proximidad, lógicamente. Gobernador de Nueva Vizcaya, Antonio de Monroy. Claro, es que Antonio de Monroy era alguien que servía, que tenía un papel estelar en ese séquito. Veedor de tintoreros, alcalde mayor, administrador de alcabalas, jueces repartidores de indias, 2 caballerías de tierra. Es decir, que el virrey contaba con un conjunto de posibilidades de repartir mercedes entre todos sus allegados, muchas posibilidades. Y no solamente eso, sino que además, ¿vale? Además, también repartía mercedes a cambio de regalos. Por ejemplo, a Juan de Zúñiga, que era mayordomo, importante cargo dentro de su casa, le hace la merced de estanco de vino. El estanco de vino era una merced importante porque sacaban muchos recursos de ello. Y el regalo es participación en beneficios. Fíjense ustedes cómo jugaba la hacienda en este juego. Varios criados sin detallar, cargos de justicia, ellos retribuyen como regalo con oro, joyas y caballos. Bien, es que claro, en realidad la corte, que es lo que tenemos, sirve como mercado de intercambio de mercedes, beneficios, etc. Bien. Algo más. Ahora nos vamos a ir, porque si no se me va el tiempo entre los dedos, nos vamos a ir aquí. Porque ahora ya quiero hablar de las festividades cortesanas. Y quiero hablar del simbolismo de estas festividades cortesanas. Bien, las festividades patrocinadas por la corte virreinal de la Nueva España en el siglo XVI fueron eventos de gran magnitud y esplendor, que preguntaba antes, ¿cómo fueron esas festividades? De gran magnitud y esplendor. Y buscaban celebrar y legitimar el poder de los virreyes y la monarquía española. Tenía una proyección política fundamental, ¿de acuerdo? Sin ello no se puede entender nada. ¿Por qué? Porque esta dimensión simbólica de las cortes virreinales, el ceremonial local que tenían en la Nueva España, ¿estaba alejado de la ceremonia de los Austrias españoles? Pues no, sí y no. Era heredera del ceremonial borgoñón, es decir, que en la corte virreinal de la Nueva España también hay ceremonial borgoñón, pero también va a dar lugar a que haya una pluralidad de manifestaciones que son fuentes locales propias. Y eso es lo interesante, la fusión que se puede hacer entre el ceremonial heredado en la Corte de Madrid y los elementos que están en la cabeza de los virreyes y de los mandatarios, en definitiva.
El ritual que encierra cada celebración se contempla no como una mera función expresiva, sino como una herramienta de poder. El ritual eran armas de difusión ideológica. Claro, hablar de armas de difusión ideológica es muy claro, porque es que es una realidad. Pues a través de esas armas los gobernantes desarrollaban una importante labor pedagógica y propagandística, ambas dos. Exaltaban la monarquía, legitimaban la presencia de ésta como garante del orden social, fortalecían los vínculos entre el rey y sus reinos a través de la fiesta, y la sociedad mostraba su lealtad y acatamiento al sistema político, actuando con mecanismos de cohesión social. Y al mismo tiempo manifestaba la reputación y el rango que ocupaba cada uno de los individuos y grupos y corporaciones que presentes en ese cuerpo político de la monarquía. Es decir, los miembros de esas cortes, de esa pequeña corte virreinal, y luego mayor se va ampliando, sabían perfectamente cuál era su rango dentro de ese ceremonial. Y eso les daba una identidad de pertenencia a una monarquía. Y sobre todo, en las Indias, las fiestas reales fueron también un instrumento de, algunos lo llaman occidentalización, otros lo llaman, al contrario, de criollización, porque hubo un trasvase en el intercambio simbólico de ello. Dentro de la gran diversidad de fiestas podemos distinguir lo que se llama la fiesta popular, por hablar de una tipología muy sencilla, que está sujeta al calendario religioso, y en la que participan amplios sectores sociales. El carnaval, fiestas de invierno, la Cruz de Mayo, San Juan Bautista, primavera-verano, las fiestas de cosecha, las fiestas patronales y el Corpus Christi, que el Corpus Christi tiene, efectivamente, es la clave de gran parte de las celebraciones, tanto en Castilla como en Indias. Bueno, y del otro lado está la fiesta cortesana, no la popular, sino la cortesana, que tiene carácter ocasional o extraordinario. Aquí interesa decir algo, que es que la legitimación del poder y de sus autoridades delegadas se realizan en India sobre el marco subjetivo de mecanismos de persuasivos o mecanismos de persuasión. El objetivo de todos los espectáculos litúrgicos era la persuasión. Esto es la generación de un marco subjetivo que permitiese la construcción de un consenso simbólico en la comunidad. Si el sistema lograba conseguir ese consenso simbólico en la comunidad, la opinión pública estaba persuadida de la legitimidad del ejercicio del poder. Es interesante. Había que legitimar el poder y se realizaba a través de las festividades políticas. Ese objetivo persuasivo se potencia con la participación de la Iglesia en las fiestas, porque la Iglesia, en tanto que institución de poder e intermediaria de las fuerzas sobrenaturales, da proyección a este tema. Bueno, y debo decir lo siguiente, que para cumplir con los fines de legitimación y propaganda, las celebraciones públicas fueron dotadas de una serie de elementos, entre los cuales ya se ha mencionado el arte efímero, los arcos y carros triunfales, etc. Tenemos en pantalla la obra de Sigüenza y Góngora. Carlos de Sigüenza y Góngora es uno de los grandes intelectuales novohispanos, segunda mitad del siglo XVII. Bien. Esta pequeña obra del Teatro de Virtudes Políticas es un texto fantástico, es una maravilla, y se hizo con motivo, o se escribió con motivo de la entrada en la Ciudad de México del virrey conde de la Laguna el día 30 de noviembre de 1680. Con esto ya voy a terminar. Sigüenza en 1680. El arco que diseña, a petición del Cabildo, que diseña Carlos Sigüenza, ilustraba plenamente un sentimiento de identificación de los criollos con el pasado indígena. Es la primera vez que tenemos esta representación, por eso lo traigo a colación, ya que en vez de continuar con la tradición de alegorías de la antigüedad clásica europea, Sigüenza va a cambiar. Y dice, no, nosotros también tenemos un pasado prehispánico que tiene que apoyar esta legitimidad de los monarcas actuales. ¿Y qué ocurre? Que hace en la descripción del arco triunfal, este teatro de las virtudes políticas explica el contenido de ese arco triunfal, uno de los pocos textos emblemáticos de la Nueva España. De manera que formula una particular simbolización de las virtudes de los monarcas prehispánicos del Imperio Azteca, que Sigüenza explicó los motivos que le habían llevado a la elección, y él dijo:
Esta obra constituye un relato alegórico histórico de las virtudes políticas de los antiguos dirigentes del imperio azteca, modelos de buen gobierno y representantes del amor a la libertad y a la patria. Su intención no fue otra que la de exaltar el pasado prehispánico e identificarlo con el México criollo. Aquí tienen una conexión que es muy difícil de encontrar en el ámbito emblemático. Y con respecto a, ya con esto voy a terminar porque prefiero darle más paso a la siguiente ponente, Octavio Paz, quiero decir algo con respecto a las entradas ceremoniales. Todos los virreyes que entran en México entran realizando lo que Octavio Paz denominó verdadera peregrinación ritual. ¿Por qué? Porque el itinerario que recorren va desde Veracruz hasta la Ciudad de México, haciendo efectivamente las paradas que hizo Hernán Cortés y también la que hicieron la entrada de los llamados 12 apóstoles en el mundo azteca. Y por eso lo que quiero decir es que todo el brillante ceremonial que se seguía en la entrada del virrey estaba dirigido a rodearlo de muestras de majestad, representar el triunfo del poder real y lo que se llaman los rituales del poder y el poder de los rituales. El camino que seguía la comitiva virreinal iba desde entraba por la isla de San Juan de Ulúa y llegaba efectivamente a continuación, se trasladaba a la Villa Rica de la Veracruz, 1519, que fue fundada por Cortés, y la siguiente etapa llegaba a Tlaxcala y a continuación era recibido y agasajado por los nobles indios durante 2 o 3 días. Y con esto les voy a dejar porque así doy entrada al siguiente ponente diciendo lo siguiente. Los indios y la población, quiero que lean esto. Cuando llegan a Tlaxcala los virreyes, los indios realizan su ceremonia y le entregan las llaves. Y en unos sonetos en lengua castellana le piden al primer, segundo, tercer virrey que les guarden sus fueros, exenciones y libertades. Estaban allí a la puerta en un tablado 4 indios viejos, vestidos a lo antiguo, con corona de reyes en las cabezas, los cuales representaban a los 4 reyes o 4 cabeceras de aquella provincia de Tlaxcala y que ayudaron al Marqués del Valle tan valerosamente en la conquista de México, y se hicieron vasallos del invictísimo emperador Carlos V y de los demás reyes de España, sus sucesores, y estos 4 viejos eran los que hablaban en los sonetos sobredichos. Es decir, las imágenes que se reflejan en este párrafo, como la entrega de llaves, la petición de reconocimiento de los fueros, remiten a referencias europeas todas. También se ven reflejados otros elementos culturales. Los principales de la ciudad portan las almas de Tlaxcala, por la ayuda que dieron a Hernán Cortés. Y también los mismos indios que componían sonetos en lengua castellana y manejaban elementos culturales europeos, como las pautas de la poesía, puedo decir, y mostraban un notable grado de adaptación a los modelos cortesanos. Es decir, que aquí sí se produce una fusión interesante en la segunda mitad del siglo XVII, que hay que trabajar y hay que trabajar mucho, buscando esas imágenes que nos puedan dar el contexto para poder generar una suficiente masa crítica, poder entender el funcionamiento de las redes sociales. Yo no puedo hablar de las virreinas porque sí tuvieron un papel importante, algunas de ellas. Aquí no puedo hablar, pero hablo en la ponencia, o sea que yo les dejo para que puedan ustedes participar ahora de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesora de CODES, por esta interesantísima exposición que nos acerca a la influencia y también a ese simbolismo, ¿no?, dentro de lo que son los virreyes en España, de esa América virreinal. Tomo buena nota de ello, porque a veces es verdad que aquí en la Fundación, como solemos trabajar con temas de Latinoamérica, tenemos esa tendencia a utilizar más los términos en el contexto adecuado. Me ha llamado sobre todo la atención en su exposición el tema de la vestimenta de negro. Hace unos días celebramos el Omegane Bruselas y tuvimos la ocasión por primera vez de contar con una representación de la corte española allí en el Omegán, que venían todos precisamente vestidos de negros, muy similar a las imágenes que nos ha
que nos has compartido y llamaban especialmente la atención y se preguntaban, sobre todo en contraste a la vestimenta que se utilizaba en la corte de Bruselas, en aquella época muy vistosa, muy colorida, llamaba la atención el negro como algo además incluso que hoy en día nos produce como algo oscuro, ¿no? algo siniestro, cuando en realidad era algo, un ejemplo de poder, ¿no? Un ejemplo de alguna manera de dignidad y de riqueza. Y yo me pregunto ahí si esa vestimenta luego tuvo influencia en el resto de Europa y se llegó a transmitir y se tomó también como referencia, y la corte española fue también transmisora de esa moda. Y vamos a dar el paso a los alumnos, que veo ya alguna mano levantada. Vamos dando por aquí o por allí, da lo mismo, y tenemos también otra por aquí. Así que si te parece podemos ir tomando 2 o 3 preguntas, por favor. Buenas tardes, Rosa. Soy Javier Rubio. Voy a cambiar un poco mi presentación. Soy periodista, pero estudié en la Francisco de Vitoria. Me gustaría preguntarle, porque ha hablado usted de los juicios de residencia, quería preguntarle qué sucedía cuando el oidor decretaba que el virrey no había representado los objetivos que tenía el rey en España. ¿Qué sucedía con este virrey? ¿A qué castigo se enfrentaba? Y si pudiera poner un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si quieres... Brevemente. Sí, los juicios de residencia forman parte de la estructura de control de los virreyes. Por lo tanto, se producen siempre. Siempre. O sea, todo virrey está sometido a un juicio de residencia. Las penas podían ser crematísticas, económicas, y podían ser también de cárcel. O sea, que había una penalización. Yo voy a mencionar solo algo que ustedes tienen que trabajar y pensar en Hernán Cortés. Hernán Cortés fue gobernador de la Nueva Vizcaya. Hernán Cortés trabajó efectivamente como gobierno. Hernán Cortés fue sometido a un juicio de residencia que en 3 décadas no se solucionó. ¿Por qué? Pregúntenselo ustedes. Vayan ustedes a los archivos y vean, porque ese juicio de residencia es el legado de Hernán Cortés a Carlos V. Que le dice: me has abandonado. Primero a Carlos V y luego a Felipe. Quiero con esto decir que los juicios de residencia eran realmente un elemento de mucho poder y de mucho control del rey, en definitiva. Bien. Tenemos otra pregunta por aquí, por favor. ¿Te presentas primero? Sí, Francisco Miguel Monago, de la Universidad de Extremadura. Mi pregunta es en relación a la imagen de los virreyes junto con los 2 monarcas. Es muy curioso porque en las de todos los virreyes aparece, no sé si lo podrán poner en pantalla, aparece el... Sí. Sí, justo. Aparecen todos el blasón y una leyenda con el nombre. Me imagino que es, no sé, pero si lo puede confirmar, porque a los monarcas se les conoce perfectamente, pero no tanto a los virreyes, porque los virreyes al fin y al cabo están en su virreinato. No sé si es eso o es por alguna otra razón que pueda explicar. Y en relación con eso, vale. Pues lo puede explicar. Y ahora, en relación también con eso, se me venía a la mente la conferencia de ayer del profesor de Francisco sobre las monedas y las medallas. En las monedas americanas, en los virreinatos, se acuñaron monedas con independencia de las que hubiera del emperador, ¿también con la efigie de los virreyes, o era demasiado poderoso y eso podía entrar en conflicto con el emperador? O... Bueno, sí, por favor. Sí, respondo a la primera pregunta. Esto es una composición mía. O sea, esto no existe así. Es decir, todos los virreyes son retratos sacados, efectivamente, del Archivo Nacional de México, están recogidos de Internet, y todos tienen su identificación con respecto al título que tienen y cuánto tiempo están durante el cargo de virreyes. Yo he introducido ahí 2 imágenes de Felipe y de Carlos para que vean ustedes que efectivamente el modelo de la imagen real es el modelo que fija la imagen del virrey y es la que tienen que seguir. Y de ahí viene luego el tema de la vestimenta, que me preguntaba anteriormente Miguel Ángel si había tenido proyección en Europa. A ver, Miguel Ángel, ¿quieres decirme aquí quiénes están representados? ¿Dónde están los españoles? Son 2 delegaciones, la española y la inglesa. ¿Se diferencia mucho? No. ¿Por qué? Porque la Corte Española da que... No se te escucha.
El protocolo lo marcaba la Corte española, pero aún así hay una diferencia, si se fijan ustedes. Hasta tal punto es difícil fijarse que el protocolo de vestimenta, el traje español lo marcaba. Esto es 1603. Y esta foto, es que es una representación, parece una foto, pero es una pintura, es la Corte inglesa y la Corte española. Fíjense que hay más miembros en la izquierda que en la derecha. Sí. Porque está Flandes, exacto, porque incluye Flandes. Y fíjense que a la derecha hay uno que lleva gris. Ahí está, o un color recogido no de la Corte española, sino de la Corte inglesa. Hay elementos diferenciadores pequeños que te permiten visualizar hasta qué punto el impacto en otra corte era importante. Bueno, nada más. Pues muchísimas gracias. Nos queda apenas un minuto. No sé si la profesora quería decir algo adicional. Tiene el micro ahí detrás, por favor. Sí. No, simplemente... que no ha respondido a la... No había monedas. Ah, sí, el tema de las medallas sin monedas. Monedas acuñadas con las imágenes de los virreyes. Yo no las he conocido nunca. Me sorprende la pregunta, pero a lo mejor es porque nunca me he preguntado el tema. Regalía regia, dice el doctor. Por favor. No, yo no era transferible al virrey, aunque fuera alter ego. Claro, pero por la idea de representación podía ser, no lo fue en este caso. No, simplemente que era una ampliación de la importancia de los juicios de residencia. Las memorias de los juicios de residencia es una riqueza en la información para cualquier historiador increíble. Las memorias son magníficas. Y luego decir que había otros dos sistemas de control, pesquisa y juicio de residencia, pero la visita, que podía ser general o particular. Y esas visitas al virrey le ponían en su sitio. O sea, que no es ninguna tontería el sistema de control español en un imperio, claro, tan enorme y que es un milagro. Estábamos comentando nosotras que es un milagro. Es que España hubiera hecho esa labor de gestión con esos pocos medios, un país pobre. Hablábamos ayer de Castilla. Castilla es de pobreza absoluta, y los problemas que eso genera luego a los castellanos. Bueno, simplemente decir eso, que los sistemas de control que funcionaron bastante bien para lo que era, también acotó la posible acción de gobierno de los virreyes saliéndose. Bueno, pues hoy día, imaginaros en el 16, hoy día peor, me refiero peor, porque ¿cómo es posible que roben 600, 800 millones y no se entere ni el tato? Y resulta que en las memorias aparece el virrey ha hecho esto y aquello, y ahora no se sabe. Bueno, dicho esto. Muchas gracias, profesora, por su digamos, último comentario, complementando lo que se había dicho anteriormente. Sin duda ha sido una ponencia muy rica, que además yo he de decir que a nosotros como Fundación Yuste y como Rutas del Emperador Carlos V nos va a ser de extrema utilidad también a la hora de desarrollar esa red que queremos desarrollar de ciudades carolinas, ¿no?, fundadas bajo el imperio de Carlos V en la América virreinal, y que de alguna manera nos da elementos para poder de alguna manera recuperar esa historia hoy en día y poder recrear algunos elementos de lo que sucedió hace 500 años. Muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias también por adaptarse al tiempo y permitirnos algo de recuperar de tiempo. Muchas gracias.